Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 23 del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Y dice así: Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo de afuera entra al hombre y no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino que en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como decíamos, tu Espíritu que la inspiró, podemos contar con su poder para entenderla y que confronte nuestros corazones. Yo te pido que en el día de hoy tu Espíritu haga eso de manera especial y de manera particular en cada una de las personas que aquí estamos, incluyéndome. Que tú nos confrontes, Señor, con tu verdad, que tú nos confrontes con tu palabra, que tú reveles el pecado en nuestro corazón, y que viéndote a ti, Señor, con tu gracia y tu misericordia, podamos venir a ti, corriendo hacia ti, lanzándonos en tus brazos, buscando tu perdón y buscando tu poder para vencer el pecado. Que tu Espíritu se manifieste entre nosotros a través de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estábamos aquí, hace un par de semanas, ¿verdad?, que dejamos lo de Marcos, el estudio en Marcos, porque la semana pasada teníamos al pastor Pepe aquí, ¿verdad? Pero lo último que vimos en Marcos fue el milagro de Jesús multiplicando los panes, el milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Y veíamos a Marcos diciendo que los discípulos no habían entendido estas cosas, que los discípulos ya habían, de hecho, Marcos nos dice que los discípulos tenían el corazón endurecido, tal cual, eso es lo que nos dice. Y yo creo que hoy vamos a ver personas con el corazón endurecido. ¿Qué pasa cuando ese corazón que se endurece no viene a los pies de Dios, sino que se mantiene endureciéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más?
Yo creo que esto hoy lo vamos a ver en el corazón de estos fariseos y escribas que el texto menciona. Los fariseos preguntan acerca de una costumbre, ese es el texto, que los discípulos no están observando. Ellos esperan que todo el mundo siga sus tradiciones, ¿verdad? Pero los discípulos no lo hacían. Las ordenanzas de los fariseos para ellos eran ordenanzas con autoridad. Y entonces este texto tiene 3 escenas. La primera es Jesús, los discípulos con los escribas y fariseos. Ellos vienen y denuncian a los discípulos que no siguen las tradiciones y Jesús les reclama por su hipocresía al seguir tradiciones en vez de la ley de Dios. Luego hay otra escena con la multitud en la que Jesús les da una parábola acerca de la pureza, que lo que contamina al hombre es lo de adentro y no lo de afuera. Y luego con los discípulos que no entienden la parábola y Jesús se la explica. Pero el día de hoy solamente vamos a ver la primera escena. Y el próximo domingo veremos las otras 2. Vamos a ver el corazón endurecido de los fariseos, que es algo que el hombre, ¿verdad? Lo que endurece ese corazón es algo que el hombre viene mostrando desde el Edén. Esto no es nuevo. Que rechaza la palabra de Dios y vive su propio mandato. Eso es lo que el hombre siempre quiere hacer. Lo hemos visto ya. El corazón del hombre es rebelde y no se somete a Dios. Y vamos a ver esto hoy en detalle. El problema para los fariseos es que los discípulos comían el pan sin lavarse las manos. Eso era una tradición. Y ellos dicen, ustedes, los discípulos, tus discípulos, Jesús, están comiendo el pan sin lavarse las manos. Y según los fariseos, evidentemente ellos debían lavarse las manos antes de comer, no lo estaban haciendo. Eso es lo que los fariseos les dicen. Pero para recordar quiénes eran estos fariseos, porque no es la primera vez que nos encontramos con este grupo. Ya lo hemos visto antes. En el capítulo 3, de hecho, ellos acusan a Jesús de actuar de obrar por el poder de Belcebú, de Satanás. Y de hecho en el 3:6 nos dice que estos fariseos y los herodianos empezaron a hacer un complot, a tramar de cómo matar, de cómo asesinar a Jesús. Y recordemos quiénes eran esta gente. Porque los fariseos, los escribas, eran personas con mucha influencia en el pueblo judío, en ese primer siglo. Los fariseos era como un grupo, una secta, un partido, si se le quiere llamar, que se conocía por defender las tradiciones y las costumbres. Se daban a conocer como cumplidores de la ley. Diezmaban, dice Mateo 23:23, hasta de la hierba que crecía en su jardín, la 10ª parte la llevaban al templo para diezmar. O sea, imagínense. Eran los maestros de la ley. Algunos fariseos eran escribas, algunos escribas eran fariseos. Los escribas específicamente eran los que literalmente escribían la ley de un pergamino a otro, pero luego eran las personas que interpretaban la ley, enseñaban la ley, eran los maestros. Luego del exilio en Babilonia, el pueblo judío perdió el templo, perdió la ciudad de Jerusalén, perdió el reinado de David, perdió el territorio, hasta el idioma perdió. Porque cuando regresaron hablaban arameo. ¿Pero qué mantuvieron? Mantuvieron sus escritos sagrados, la Torá, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento nuestro. Por tanto, su identidad ahora giraba alrededor de este texto, estos textos. Entonces los maestros de la ley empezaron a jugar un rol muy, muy, muy importante. Desde Esdras, que fue un maestro de la ley. Ellos eran los guías espirituales, los guías cívicos, morales, políticos del pueblo. La ley, la palabra para ellos, ¿verdad? Sus textos estaban escritos en hebreo. Y ahora la gente hablaba arameo. Lo que significa que para empezar necesitaba alguien que hablara hebreo para que pudiera traducir, interpretar. Y ellos empezaron haciendo esto. Y le explicaban, como vemos en Esdras. O sea que llegaron a ser importantes. Su opinión tenía peso. Eran respetados en el pueblo.
Y esta gente es la que llega y le reprocha a Jesús que sus discípulos no comían lavándose las manos, sino que comían sin lavarse las manos. ¿Y cuál es el problema con esto? Porque no era un tema higiénico, ¿ok? No era un tema de higiene. De hecho, Marcos nos explica cuál era el problema. Recuerden que Marcos escribe a a unos destinatarios, a una población no judía, gentil. Entonces, Marcos explica versículos 3 y 4, ¿verdad? Una explicación entre paréntesis, lo pusiéramos nosotros ahora. En el griego original no tiene paréntesis, pero nosotros lo haríamos de esa manera. Y dice el 3 y el 4, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos, cuidadosamente, observando la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, del mercado, no comen a menos que se laven. Y muchas otras cosas que han recibido para observarlas: lavamiento de vaso, de cántaro, vasijas de cobre. Marcos nos explica, los ancianos han dicho que esto hay que hacerlo. Por tanto, cuando llegan los fariseos y ven a los discípulos que no lo están haciendo, le dicen: Jesús, ¿y por qué tus discípulos no lo están haciendo? ¿Pero de dónde viene esto? Éxodo 30, 18 y 20, 40, 30 y 32, que no lo vamos a leer ahora, se establece el requerimiento de que los sacerdotes se laven las manos antes de ofrecer sacrificios. Que los sacerdotes se laven las manos antes de ofrecer sacrificios, pero no dice nada de que la gente común tiene que hacerlo. Entonces los fariseos, ¿verdad?, seguro que ampliaron esto. Si los sacerdotes lo hacen, los piadosos, pues también, ¿verdad?, quieren hacerlo, deben hacerlo. Y aquellos que quieren ser piadosos, como nosotros los fariseos, deberían hacerlo. Y aquellos que son discípulos de un maestro como tú, Jesús, ¿cómo es que no lo están haciendo? Ven acá. Tú no eres un maestro. Esa es la intención de esa pregunta. Pero fíjense que ellos mismos no dicen que se estaba violando la ley de Moisés. Era que no cumplían las tradiciones de los ancianos. Eso está en la pregunta del versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? Ni mencionan la ley de Moisés. ¿Por qué no viven estas tradiciones? Andan, ¿verdad? La palabra peripateo es caminar. ¿Por qué no caminan? ¿Por qué su vida no está sometida a estas tradiciones? Esa es la pregunta. No es que no solo se laven la mano, sí es verdad que no se lavan la mano, pero ¿por qué no caminan con esto? ¿Por qué no andan como andamos nosotros? Y aquí, en esta pregunta, vemos algo. Los fariseos y los escribas asumen la autoridad de estas tradiciones. Son obligatorias. Se vienen haciendo desde siempre. Son evidentemente correctas. Obviamente. No se pueden cuestionar. Entonces el problema no es higiénico. Es un problema de cómo es que ustedes no viven como lo veíamos en el capítulo 3. ¿Por qué no viven como nosotros? Por las tradiciones nuestras. Por lo que se ha dicho siempre que debe ser. Pero Jesús redefine y aclara el problema, que no lo tenían los discípulos. El problema era anterior a ese, eran las tradiciones. El problema no es que no se cumplan las tradiciones de los maestros. El problema no es que no se cumpla la ley de Dios. El problema para Jesús es que las tradiciones de los ancianos hacen que no se cumpla la ley de Dios, que no es lo mismo. Bueno, pero ustedes no están cumpliendo la tradición. Bueno, si no hubiese problema con la tradición, ¿tú sabes qué? Cumple la tradición y olvídate de eso. ¿Cuál es el...? Ya, imagínate. Eso no es nada. Pero el problema era que las tradiciones hacían que no se cumpliera la ley de Dios. El verso 8, Jesús dice: dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. El verso 9, astutamente
con intención, que es la misma palabra que él utiliza cuando dice, bien dijo Isaías, bien hacen ustedes, con ironía, incluso hasta sarcasmo, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Hay una intención ahí. El versículo 13, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes. Estas tradiciones que los discípulos no estaban cumpliendo, lo que hacían era sustituir la ley de Dios en su contra. No es que estamos haciendo otra ley parecida y más o menos cumplimos las dos cosas al mismo tiempo. No, es que yo estoy haciendo esto que es de las tradiciones de los fariseos y haciendo esto violo esto que es la ley de Dios. Y había una intencionalidad ahí. Y eso no es poca cosa. Marcos dice que había muchas otras cosas como esta. Jesús dice en el versículo 13 que había muchas otras cosas semejantes a esta. No era solo lavarse las manos, había muchas otras cosas también. Por eso la pregunta, ¿por qué no andan como nosotros haciendo esto? Y las demás cosas también están implícitas ahí. Pero yo me hago la pregunta, está bien. Ahora tenemos esas tradiciones que sustituyen y que cuando las cumplimos violan la ley de Dios. Y los fariseos vienen, pero ¿por qué ustedes no están cumpliendo eso? Entonces, de entrada, hago la pregunta, deberíamos asumir que los fariseos desde el principio querían violar la ley de Dios. Y por eso, a propósito, con intención, diseñaron todas estas leyes para violar la ley de Dios. Yo me atrevería a decir que en principio no. Yo creo que ellos empezaron con la intención de explicar, de especificar, de ampliar, ¿verdad? De hecho, se decía que la Torá era esto y que esas tradiciones eran como un muro alrededor para que tú, en caso de que fallaras, no llegaras a fallar en la ley. ¿Se entiende? Pongo un límite antes, de manera que si cruzo ese límite, todavía no he cruzado el límite de la ley. Eso decían. Sin embargo, luego estas tradiciones se convirtieron en prescriptivas, se convirtieron en obligatorias. Se convirtieron en si tú no las haces, estás mal. La denuncia de Jesús es grave. El versículo 7 dice, enseñaban como doctrina preceptos de hombre. Enseñaban como si hubiese venido de Dios cosas que vienen de ustedes. Eso es grave. Porque cumplían esas tradiciones y al hacerlo, violaban la ley de Dios, la dejaban a un lado, la invalidaban. Y según Jesús, esto los hacía ser hipócritas. Porque honraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Les rendían culto a Dios, pero en vano. Y Jesús pone un ejemplo. Moisés dijo, dice Jesús, ¿no? Moisés dijo, no los ancianos, Moisés dijo, honra padre y madre, y el que hable mal de padre o madre morirá. Pero viene un hombre y dedica dinero al templo, lo promete en el templo, eso es corbán. Yo cojo ese dinero y se lo dedico a Dios y lo dejo al templo, y eso solamente se puede usar para cosas del templo. Y ahora, como está dedicado al templo, yo no puedo ayudar, este hombre no puede ayudar a sus padres, que en el ejemplo al parecer tenían alguna necesidad. Y entonces ese señor va y le dice a su papá y le dice a su mamá y le dice, mira, yo quisiera ayudarte, pero es que eso está eso del Señor ya. Lamentablemente, ¿cómo yo ahora le quito lo que es del Señor? Imagínate tú. Es más importante el Señor que ustedes, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad que sí, papi y mami? Sí, claro, imagínate. Entonces, no sé, vamos a ver cómo suplimos esa necesidad, porque yo, devoto, ya hice aquello, tú sabes, entonces, no sé. Sigan orando, a ver.
En este ejemplo, Jesús toma el quinto mandamiento, honra a padre y madre. Y luego ilustra esto con un caso extremo de deshonra, que es hablar mal, ¿verdad? Dice, el quinto mandamiento dice esto. Y luego dice, el que hable mal de padre y madre morirá. Y Jesús cita Éxodo 20:12, Éxodo 21:17 en estos casos. Un caso de deshonra tan grande, ¿verdad? De hablar mal, de insultar, llevaba la pena de muerte. Para que vean lo importante que era el honrar a padre y madre. Sin embargo, Jesús pone este ejemplo de una manera de ilustrar cómo los ancianos justifican con sus tradiciones la violación a un mandamiento tan importante como el de honrar padre y madre, cuya consecuencia en caso de violarlo es la muerte. Y con un artilugio, una artimaña, lo que pasa es que ese dinero es corbán. Entonces ahora eso me permite a mí deshonrar a mi padre y a mi madre. Pero esto es solo un ejemplo. Hay muchas cosas semejantes a estas, dice el versículo 13. Muchos otros preceptos que invalidan la ley de Dios. Nos hacen pensar que honramos a Dios, pero lo hacemos solo de labios. En realidad estamos lejos de Dios. Y esto es grave, serio, peligroso. ¿Y saben qué? Es muy de nuestro tiempo también. Es muy de cualquier tiempo. Pero lo tiempo pasado, bueno, pues alguien le habrá dicho a ellos algo, ¿no? Pues tenían la palabra también. En lo futuro pues alguien vendrá. Mientras tanto, hoy es muy nuestro. El hombre siempre ha querido seguir sus propios mandatos y no los de Dios. Eso no es nuevo. No es un problema exclusivo de los fariseos del primer siglo. Es un problema del hombre en todo momento de la historia. El hombre quiere hacer lo que le da la gana. Uy, pastor, pero eso suena así como agresivo, como exagerado. La realidad es que nunca los presentamos así de agresivos. Nosotros nunca decimos, mira, vamos a invalidar y a ignorar el mandato de Dios para hacer lo que nos da la gana. Nosotros no decimos eso. Lo hacemos, pero no lo decimos. Génesis 3. La serpiente no negó lo que Dios dijo, lo reinterpretó. Lo reinterpretó. Porque Jesús pone ese ejemplo. Pero vamos a Génesis 3. Porque un ejemplo de esa reinterpretación, de esa, bueno, sí, esto es la ley, pero esto es, hacer eso que estaban haciendo los fariseos, que nosotros hacemos hoy también, y vamos a ver cómo, eso fue precisamente lo que nos trajo este problema. Todo el problema, todo, a partir de Génesis 3 es por hacer eso. Y dijo la serpiente a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Porque perfectamente, bueno, no, espérate. Dios lo que dijo fue que de este no podemos, bueno, pero vamos a poner una norma un poquito más dura, porque tú entiendes, no podemos comer de ese, pero mejor no comemos de ninguno. Y así nos evitamos cualquier problema. Eso era lo que estaban haciendo los fariseos, ¿no? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no muera. La serpiente dijo, ciertamente no morirán. Olvídense de eso. La serpiente quiso reinterpretar lo que Dios dijo. Eva quiso exagerar lo que Dios había dicho. Ni lo tocarán. Dios no dijo que no podían tocar el árbol. La respuesta de Eva, no, Dios dijo que podemos comer de cualquier árbol y que de ese no podemos comer. Ahora, Adán y yo no hemos puesto de acuerdo para que ese no le pongamos ni la mano.
es otra cosa. Pero eso no fue lo que Eva dijo. Lo que Eva dijo fue, Dios dijo que ni le pongamos la mano a ese árbol. Y Dios no había dicho eso. Y es exactamente lo mismo que esto. Los sacerdotes deben lavarse la mano antes del sacrificio. ¿Dónde dice eso? En Éxodo. Solo dice Éxodo. Pero eso se convierte en todo el que quiere ser piadoso se tiene que lavar las manos antes de comer. Dice, pero si yo lo pongo uno al lado del otro, como que es un brinco muy grande. Sí, pero que ese brinco no se da de golpe. Estas cosas hacen que honremos a Dios de labios, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, le pasamos por encima, no pensamos que el lavarse las manos era un símbolo para que entendamos que Dios es puro, es santo y nosotros no. Necesitamos ser lavados para acercarnos a Dios. Y eso lo que debió hacer fue acercarnos a Dios, correr hacia Dios para buscar la manera en su gracia y su misericordia de ese lavamiento. La forma de ser lavados. Esa era la idea. Pero ellos no vieron esto. Y queriendo ampliar y aplicar y explicar la ley, entonces saltan con estas cosas que al final lo que hacen es que nos hacen pensar que estamos honrando a Dios, pero lo estamos haciendo solo de labios y no de corazón. Mientras más dicen nuestros labios que lo honramos, probablemente más lejos está nuestro corazón. Y vamos a ver esto con dos advertencias. Y la primera es clara: cuidado con enseñar como doctrina preceptos de hombres. Pero bueno, gracias a Dios nosotros no somos fariseos. Tú sabes que estamos ahí con el Midrash, ¿verdad? Explicando y teniendo un Mishnah y no estamos publicando estas cosas. Yo no ando diciéndole a la gente lo que tienen que hacer. Yo no soy el Espíritu Santo de la gente, pastor. Nosotros no somos como los fariseos. Uy. Perdón, aquí está. ¿Qué va? Yo creo que nosotros lo hacemos igual o peor. Nosotros decimos y hacemos cosas y elevamos esas cosas a nivel de doctrina que Dios no ha dicho, costumbres, tradiciones, igual que los fariseos. A nosotros nos han enseñado ejemplos, nos han enseñado que el devocional se hace en la mañana. Es mejor hacerlo en la mañana porque así tú tienes el día, porque así todavía tú no tienes molestia, tu cabeza no está cargada con cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, entonces, el que no hace su devocional en la mañana no es piadoso, no es un cristiano maduro. Si tú quieres crecer de verdad, tú tienes que hacerlo en la mañana. Si tu devocional va a significar algo para ti, si tú quieres realmente, tiene que ser en la mañana. El cristiano de verdad, la tríada del cristiano. Yo no sé si, pero cuando yo crecía, ¿verdad? Era la tríada del cristiano verdadero. Ni bebe, ni baila, ni fuma. Ni bebe, ni baila, ni fuma. Esa es la tríada del cristiano de verdad. Las iglesias reformadas son las únicas iglesias verdaderas. Uy, pastor, pues usted se está metiendo en terreno complicado. Nosotros somos una iglesia reformada. Por lo menos decimos que somos una iglesia reformada. Pero ¿y por qué se dice? Bueno, porque las iglesias reformadas son las únicas iglesias de sana doctrina. ¿Y con qué tiene que ver la sana doctrina? Bueno, mira, con el evangelio de la salvación por gracia, ¿verdad? Con que necesitamos el evangelio porque nosotros estamos 100% caídos.
porque nuestra santificación es progresiva, eso es la sana doctrina que lo dice, amén. Que tenemos que seguir las disciplinas espirituales también. La sana doctrina habla de la crianza de los hijos también. La sana doctrina puede hablar incluso de las canciones que cantamos, los ritmos, el orden del culto dominical. Nosotros somos una iglesia de sana doctrina porque nosotros todas estas cosas nos parecemos. Y si no nos parecemos en todas estas cosas, entonces no somos iglesia de sana doctrina. Ajá. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo le escribe a Timoteo o a Tito de que cuiden la sana doctrina, ¿tenía todas estas cosas en mente? Cuando Tito o Timoteo leían esa carta de Pablo de cuidar la sana doctrina, ¿pensaron en todas estas cosas? Y alguien me dirá, pastor, mire, la palabra dice que la Biblia es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Entonces, la sana doctrina, que es la correcta interpretación de la palabra, no más, debería incluir todo eso, ¿o no? Bueno, yo te voy a decir que sí. Yo te voy a decir que sí. Que la sana doctrina incluye ese listado y más. Pero, yo te voy a hacer otra pregunta ahora. De ese listado, del que dijimos nosotros, evangelio, santificación, disciplina, crianza, orden del culto, el ritmo de las canciones, que son temas de muestra que se me ocurrieron mientras estaba escribiendo. De ese listado, además del evangelio, la santificación progresiva y con cuidado las disciplinas espirituales, ¿qué otras cosas tú estás 100% claro de que la Biblia es prescriptiva, específica en el tema de crianza de hijos, en el tema del orden del oculto, en el tema de los ritmos de las canciones? ¿O realmente es que tú entiendes que tu forma de ver y hacer estas cosas es la única correcta y no das espacio para más? El culto dominical debe tener un orden y eso responde a no sé qué. El ritmo de las canciones, porque si vemos Efesios 5, pastor, la crianza de los hijos, Moisés dice que nos acostemos y nos levantemos y no sé qué. Entonces, nosotros interpretamos esta cosa, tenemos una idea de eso, lo hacemos mandato para nosotros y también para otros. Lo hacemos mandato para nosotros y también para otros. Y yo creo que nosotros debemos tener cuidado de reconocer dónde Dios nos dejó espacio para interpretar y aplicar y dónde no. El Evangelio no tiene espacio para interpretación. No tiene. Es el que es. ¿Qué ritmos se utilizan en la iglesia? Tiene espacio para interpretación y aplicación, punto, se acabó, no es verdad que no lo tiene. La Trinidad no tiene espacio para interpretación, es la que es, esa doctrina está. ¿Qué orden debemos llevar en el culto? Hay espacio, hay espacio. Yo no digo que las tradiciones sean malas en sí. No lo son. No estoy diciendo eso. Yo no digo que, bueno, si ahora, ¿y eso por qué lo hacemos? No, eso es tradición, pues no lo hacemos y se acabó. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que sean malas. Yo lo que estoy diciendo es que ninguna tradición está por encima de la palabra. Y cuando yo asumo una tradición, una interpretación como un mandato, cuando la palabra no me lo pone así, yo estoy poniendo la tradición encima de la palabra. Y esto suele pasar, que las tradiciones tienden a tomar el lugar de la palabra. Se convierten en doctrinas, cuando no son más que preceptos de hombres. Entonces tenemos que tener cuidado con hacer doctrina de preceptos de hombres. Y yo le voy a decir una cosa. Las doctrinas de hombre siempre nos alejan de Dios.
Las doctrinas de hombres nos alejan de Dios, siempre, el 100% de los casos. Si como dice Jesús, yo estoy enseñando doctrina, pero realmente son preceptos de hombre que yo estoy enseñando, si es así, yo me estoy alejando de la verdad. Yo no me estoy acercando a la verdad, yo me estoy alejando de la verdad. Tito 1:14 dice, y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Colosenses 2:22-23, según los preceptos y enseñanzas de hombres, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Nosotros podemos estar confundidos, que nuestra intención en principio sea buena, pero siempre que vayamos detrás de preceptos de hombres nos vamos a estar alejando de Dios. Esa es la realidad. Dicho de otra forma, ¿verdad? Para ilustrar, el Evangelio por gracia, por medio de la fe, que nosotros somos pecadores, condenados a muerte, merecidamente, y que necesitamos de la gracia de Dios, que fue provista esa salvación en la persona de Jesús, en su muerte, en su resurrección, y que por medio de la fe yo tengo acceso a ese regalo. Y ahora, sin nada que yo pueda hacer o no hacer, si yo pongo mi fe en Jesucristo, Dios me justifica delante de Él, me quita de la condenación y me trae a una buena posición delante de Él y me garantiza la vida eterna. Esa verdad yo la aprieto en el puño duro y no lo abro jamás. Esa verdad yo la aprieto aquí y yo vivo por esa verdad, yo me sostengo de esa verdad. Sin embargo, lo que no es así, yo no lo puedo sostener así, lo tengo que sostener así. Para seguir la ilustración, que no es completa, pero para seguir la ilustración, porque el problema es que yo tengo dos manos. Entonces, o me agarro de una o me agarro de la otra. Pero no puedo agarrar tanto, el que mucha abarca poco aprieta, dicen, ¿no? Pero esto nos lleva a nosotros a asumir una responsabilidad en definir entonces qué es lo que yo debo apretar en el puño y qué no. Porque entonces yo corro el riesgo de estar, ¿verdad?, apretando cosas que no debo o soltando cosas que debo apretar. Pastor, pero usted sabe que yo al final, yo no le impongo cosas a nadie. La Biblia lo hace, no yo. Entonces vamos a ver, si alguien me dice, todos los caminos conducen a Dios, y yo digo, bueno, mira, esa persona, si sigue ese camino, no va a Dios, va al infierno. Yo no le estoy poniendo una carga mía. Yo estoy tomando lo que la Biblia dice y se lo estoy diciendo. La Biblia le está poniendo ese peso, no yo. Ahora, alguien me dice, a mí, a ustedes no, a mí, que tiene a sus hijos en un colegio secular. Alguien me dice que tiene a sus hijos. Mis hijos estaban en un colegio cristiano, pero alguien me dice que sus hijos estaban en un colegio secular. Entonces ahora yo le digo, mira, lo que pasa es que dado el contexto actual, ¿verdad?, después de mucho orar y buscar el rostro de Dios y haber escudriñado las Escrituras, yo ahora tengo la convicción de que unos padres piadosos hacen mejor poniendo a sus hijos en un colegio cristiano. Ajá. Y eso parece ser como algo mío, pero yo le estoy poniendo un peso a esa persona con lo que yo acabo de decir. Pero ustedes saben qué, lo hacemos a propósito. Lo hacemos a propósito porque es más fácil cumplir los preceptos de hombres
Es más fácil yo sentirme mejor porque voy cumpliendo preceptos de hombres. Porque los preceptos de hombres son un estándar increíblemente bajo, porque nosotros no servimos para nada. El estándar de Dios, que es un Dios santo, 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 es demasiado alto. Entonces yo me voy a sentir mejor en la medida en que yo pongo otro estándar más bajito, que yo puedo cumplir, diseñado por mí mismo, y que cuando otro no lo cumple, porque ese es el orgullo, que se compara, entonces yo estoy mejor. Entonces, hermano, pero no es que lo tiene que poner en un colegio cristiano, hermano, no se preocupe. Pero yo, después de buscar el rostro de Dios y escudriñar las Escrituras, llegué a esa convicción. O sea, usted no sabe si el problema es que esa persona no tiene ni siquiera dinero para ponerse en un colegio cristiano. Usted no lo sabe. Usted le está poniendo un peso a esa persona. Y estoy poniendo ese ejemplo. Tengo más, pero no voy a seguir haciendo ejemplos porque no me pusieron los 50 minutos que pedí. Yo me lo voy a consumir, pero no me lo pusieron. No voy a seguir dando esos ejemplos, pero ustedes me entienden. Yo le estoy poniendo un peso a esa persona. Y no me malentiendan. Como no hay un versículo bíblico específico para eso, entonces cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. No es eso. Yo no estoy diciendo eso. Porque nosotros podemos llegar a convicciones en muchas cosas, aplicando una buena hermenéutica. ¿Verdad? Como decía Pepe, aplicando una buena hermenéutica. Y es verdad, muchas cosas. Pero tenemos que reconocer que la palabra y muchas otras cosas también deja un rango de movimiento que va a depender de mi cultura, de mi contexto, del momento de mi vida, de la iglesia donde estoy. Y ya. Hay cosas que yo la tengo en el puño cerrado, donde Dios no dejó espacio. Y hay otras cosas donde Dios dejó espacio, que yo tengo que tenerla con mi puño abierto. Y yo tengo la responsabilidad de, en humildad, venir a la palabra y saber cuáles son cada una de estas. Esa es la primera advertencia. Cuidado de dar preceptos de hombre como doctrina. La segunda tiene dos partes. Cuidado de creernos cerca de Dios cuando estamos honrándolo solo de labios. Los fariseos eran muy respetados por el pueblo. Los veían como los sabios, los piadosos. De nuevo, diezmaban hasta de la hierba que crecía en su jardín. Pero pasaban dos cosas. El corazón de ellos se enorgullecía y manipulaban a la gente con cargas no bíblicas. Mencionamos una parte de eso ya. Entonces, esa advertencia tiene dos partes, una vertical y una horizontal. La parte vertical dice, si en algún momento nosotros tenemos el corazón inflado por lo bien que lo estamos haciendo, por nuestras vidas piadosas, probablemente nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo preceptos de hombre. Y cuando digo probablemente, estoy siendo sarcástico, ¿ok? O sea, que no hay opción. Vamos a estar cumpliendo preceptos de hombres si nuestro corazón está enorgullecido, está inflado por lo bien que lo estamos haciendo. Porque cuando nosotros tratamos de cumplir la ley de Dios, nunca vamos a tener un corazón enorgullecido. Por eso, nunca, jamás, por varias razones, pero una de ellas, si no la principal, es que nosotros nunca vamos a poder cumplir la cabalidad. No solo la cabalidad, nos vamos a quedar tan cortos de que lo que sea que logremos hacer no nos va a poder enorgullecer. Porque nos va a faltar tanto que es ridículo enorgullecerse de eso. Eso nos humilla constantemente. Nosotros podemos tener un corazón rebosante de gratitud por la gracia y la misericordia de Dios, de que a pesar de eso, Él nos recibe en Cristo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y esa es la parte vertical. La parte horizontal es
yo puedo estar siendo admirado, respetado en la iglesia. Nos ven como piadosos, ¿verdad? Como más santos que otros. Cuidado. Así veían a los fariseos. El aplauso y la aceptación de la gente no es la medida. Cuidado de que la gente nos esté viendo así, ¿verdad? Pensando que realmente estamos cumpliendo la ley de Dios, pero lo que realmente estamos haciendo es siguiendo preceptos de hombres, siguiendo estas cosas, siguiendo estas formas, siguiendo estas tradiciones, siguiendo lo que se supone que se debe hacer, no lo que dice la palabra. Cuidado de que tengamos un corazón lleno de orgullo por lo bien que estamos y que entonces quiera imponer ese estándar a otros. Y entonces yo dejo de ver al otro con gracia y con misericordia, porque si yo lo estoy haciendo, entonces tú puedes. Y si tú no lo estás haciendo y tú puedes, es porque tú no quieres. Entonces tú estás mal y yo estoy bien. Se nos olvida que el hermano puede estar, de hecho, en otro momento en su caminar con Dios. El hermano puede estar pasando por una situación, no sabemos, Dios está trabajando con él. El hermano puede estar realmente en pecado. ¿Y cuál es mi rol? Buscarlo. Buscarlo. Para ayudarlo, para restaurarlo. Nosotros lo restauramos, sí, pero después que lo aplastamos. Sí, pastor, pero usted sabe, eso el Señor dice, que la vasija de barro hay que romperla y hacerla de nuevo. Sí, tiempo, espérate, lo rompe Él. La rompe Él, no nosotros. Nosotros no estamos para romper ninguna vasija de barro aquí. ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis en estas cosas? ¿Será porque la iglesia reformada es una iglesia de tradición? No, no es por eso. Aunque la iglesia reformada sí es una iglesia de tradición. Eso es verdad. Y se jacta de sus tradiciones. Eso es verdad. Y las levanta y las celebra. Eso es verdad. Eso no es mentira. Pero no es por eso. En una partecita sí, pero no es por eso. El problema es que esto es algo universal del hombre. Nosotros podemos tener una iglesia nueva, no denominacional. Olvídate de reformada, no denominacional, nada, cero. Y en cuestión de meses, haber elevado cosas de hombres a nivel de doctrina. Eso no es un tema de que una iglesia reformada, no, es un problema del corazón del hombre, no importa la iglesia en la que esté. Porque el corazón tiene una inclinación siempre, aunque no lo parezca, pero siempre tiene la inclinación de violar el mandamiento de Dios, precisamente para guardar su propio mandamiento. Eso es lo que nuestro corazón quiere hacer. El propósito de invalidar, abandonar, de violar, ¿verdad? El mandamiento de Dios que Jesús está denunciando en los fariseos. El propósito de eso es para que yo y los demás sigan mis propios mandamientos. Porque mi corazón lo que quiere hacer es ocupar el lugar de Dios. Eso es lo que hemos querido hacer desde el principio. Cada corazón aquí tiene esa inclinación. Cada corazón aquí tiene ese deseo pecaminoso. Y si nosotros nos olvidamos de eso, vamos a estar constantemente desviándonos de la palabra, siendo jueces, sin gracia, sin misericordia, alejándonos de Dios cada vez más. Aunque estemos pensando que no lo estamos haciendo, aunque estemos pensando que lo que estamos haciendo es viviendo vida piadosa y acercándonos a Dios.
Ahora, Jesús no vino a decir, bueno, pues entonces que cada quien haga lo que quiera, ya no hay ningún estándar que seguir, porque ya yo pagué por el pecado y todo el mundo puede hacer lo que... No. Eso no es. Él vino a cumplir la ley y a modelarnos cómo cumplirla. Y a morir por nosotros y resucitar para que los que tengamos nuestra fe puesta en Él podamos tener el Espíritu Santo que nos da el poder para realmente cumplirla. A eso fue que vino. Pero tenemos que entender, como veíamos en Marcos 2 y 3, que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. La ley se supone que nos quita una carga. La ley se supone que es buena, que nosotros queremos cumplirla. Debemos querer cumplirla, perdón. Si es pesado, si es una carga, probablemente yo estoy siguiendo el precepto de hombre y no una ley de Dios. Voy a leer el Salmo 1. Y vamos a leerlo completo. Vamos a leerlo todos juntos. Y ya, con esto y 15 minutos más cerramos. Dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se la lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este salmo, no el Salmo 19, ni el 119, no. Este Salmo 1, cuando yo leo este salmo, yo entiendo que la ley es una carga pesada para mí. No. Cuando yo leo este salmo, yo puedo sacar de ahí que si yo cumplo la ley, eso va a ser en detrimento de otra persona. Si yo cumplo la ley, ¿verdad? Como el ejemplo de Corbán, ¿no? Yo estoy cumpliendo la ley. ¿Y los padres? ¿Sabrá Dios? Pero si yo cumplo la ley de Dios, eso es en detrimento de otra persona. En alguna situación ustedes creen, leyendo este salmo, no el 19, no el 119, pero leyendo este salmo, podemos llegar a la conclusión de que es posible que cumpliendo la ley eso se tenga que hacer en detrimento de otra persona. No, ¿verdad que no? ¿Podemos llegar a la conclusión de que la ley ya no nos debe importar? No. No, no y no. Si el cumplir la ley es una carga para mí, o yo lo estoy haciendo una carga para otros, entonces no es la ley de Dios. Es mi propia ley, ley de hombres, o yo todavía no conozco la ley y lo que conozco son preceptos de hombre y no me he dado cuenta. O mi corazón no ha sido regenerado. Si mi corazón no ha sido regenerado, yo no tengo el Espíritu Santo que me hace ver la ley en lo que realmente es. Pero este salmo no me da el espacio para otra cosa que no sea un deleite en cumplir la ley y ver a otros con ojos de misericordia y verme a mí con humildad en mi pecado frente a la ley de Dios. La ley de Dios se nos dio para acercarnos a Dios, para que sepamos cómo debemos amar a Dios y amar a otros. Es un estándar alto que nosotros no podemos cumplir. Pero, como decíamos, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos lavó,
esa lavada de manos del sacerdote apuntaba precisamente a que yo necesito que me laven. Y vamos a ver más de esto la próxima semana. Pero Cristo, que nos lavó, nos dio su Espíritu Santo, que nos empodera para cumplir esa ley, ese estándar alto, que ya yo no cumplo para ganar nada. Ya yo cumplo por mi deleite, para agradar a Dios, para agradecer a Dios, en respuesta de. Porque ya yo sé que es bueno para mí. La ley de Dios, no los preceptos de hombres. Nosotros no podemos estar nosotros peor porque queremos cumplir la ley de Dios. Nosotros no podemos hacer que otros estén peor porque quieren cumplir la ley de Dios. Si eso no es así, son preceptos de hombre que lo estamos llevando. Estamos caminando en preceptos de hombre y no en la ley de Dios. Que Dios nos dé hambre por su palabra. Que nos dé discernimiento al estudiar su palabra. Que nos dé humildad. Que ponga en nosotros ojos de misericordia. Que podamos distinguir tradición, tradicionalismo de la palabra de Dios, de su ley. Lo que queremos no es caminar bajo preceptos de hombres. Nosotros queremos caminar en la ley de Dios. Nosotros queremos que nuestra vida se caracterice porque andamos en su ley. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros no cumplimos tu estándar santo, a pesar de esto, nosotros podemos venir delante de ti por los méritos de Cristo, no los nuestros, para pedirte tu poder, tu gracia para cumplirlo, para pedirte discernimiento, para identificar cuáles cosas son tuyas y cuáles cosas son de nuestro corazón. Para tener la humildad, Señor, de reconocer lo que es nuestro y lo que es tuyo. Y de colocar las cosas que son nuestras en su debido lugar. Y colocar tu palabra en su debido lugar, encima de todos nosotros. Danos la humildad, Señor, para poder hacer esto. Ablanda nuestro corazón, no permitas que se endurezca como este grupo de fariseos y escribas. No permita, Señor, que nos vayamos a confundir y a alejarnos de ti. Tráenos siempre, cada vez más, al centro de tu voluntad, en tu palabra revelada. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos hemos enorgullecido de hacer cosas que son preceptos de hombres. Perdónanos porque nos hemos enorgullecido. Hemos visto a otros, Señor, no con ojos de misericordia ni de gracia, ni siquiera con ojos de verdad, sino con ojos de juicio, con ojos de mentira, al ponerle a otros estándares que nosotros mismos no cumplimos y que no son estándares ni siquiera tuyos. Perdónanos. Perdona nuestro corazón orgulloso. Perdona nuestro corazón negligente en no hacer el esfuerzo de discernir lo que es tuyo de lo que es nuestro. Pero gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos
que si hemos puesto nuestra fe en Jesús, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, tú nos has perdonado. Y tenemos tu Espíritu en nosotros y pedimos, Señor, que tu Espíritu sea el que trabaje en nuestro corazón para quitar estas cosas y poner las tuyas, para traernos más cerca de la verdad que es tu palabra, que es tu ley, para que podamos, Señor, poner cada cosa en su lugar, de manera que podamos honrarte a ti y amar a los demás. Que no entorpezcamos tu trabajo en otros. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de ese Jesús que colgó en una cruz, asumiendo nuestro castigo para quitar de nosotros la condenación y asumirla Él, entregando su cuerpo y su sangre, como vamos a celebrar ahora y vamos a recordar ahora, en el lugar nuestro. Y gracias porque tú pudiste, Señor, proveer esa vía, esa única vía, ese único camino hacia ti, en la persona de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y es en ese nombre que nosotros oramos. Amén y amén.